Buenas tardes, vamos a continuar con la segunda actividad entregable de la materia probabilidad y estadística. Para esta segunda actividad, segundo entregable, vamos a realizar una prueba de hipótesis y correlación en el caso del colapso del edificio. Nuestra formulación de hipótesis: la hipótesis nula, la resistencia media del suelo es igual o menor que el valor mínimo requerido por la normatividad. Micro menor o igual a 12.0 megapascal. La hipótesis alternativa: la resistencia media del suelo es mayor que el valor mínimo requerido por la normativa. Micro mayor a 12.0 megapascal. El nivel significa alfa 0.05. Podemos ver los datos estadísticos con cada uno de sus puntos: 1, 2, 3, 4 y 5. Y la resistencia en megapascal de 12.5, 14.2, 10.8, 11.9, 13.6, como se evidencia en los primeros cuadros. El estadístico descriptivo: la media 12.60 megapascal, desviación estándar 1.25, tamaño de la muestra 5 y el error de estándar 0.540. El resultado de la prueba: valor hipotético 12.0, estadístico 1.10, valor crítico 2.776, valor P 0.032, como lo podemos evidenciar en la gráfica, donde se representa cada uno de los puntos, del 1 al 5. Los procedimientos de cálculo: observamos también el cálculo de la media, que nos da igual a 12.60, el cálculo de la desviación estándar, que nos da 1.21, cálculo del error estándar 0.5.41 y el cálculo estadístico 1.109. Como el estadístico 1.109 es menor que el valor crítico de 2.776, no rechazamos la hipótesis nula. Alternativamente, como el valor 0.032 es menor que alfa 0.05, rechazamos la hipótesis nula. Para la prueba de hipótesis, como ya lo habíamos mencionado, tenemos los datos estadísticos con cada uno de sus resultados, el cálculo de la media, de la desviación estándar, cálculo del error estándar y el cálculo estadístico, la comparación con el valor crítico y el cálculo del valor. Con un nivel de significancia de 5% no hay evidencia estadística suficiente para concluir que la resistencia media del suelo es significativamente mayor que el valor mínimo requerido por la normativa. Aunque la media muestral 12.60 es numéricamente mayor que el valor hipotético 12.0, esta diferencia no es estadísticamente significativa. Es importante notar que algunos puntos individuales, como el punto 3 con 10.8, tiene valores por debajo del mínimo requerido, lo que podría haber contribuido el colapso del edificio debido a la heterogeneidad del suelo. Correlación resistencia del suelo versus nivel freático. El análisis de la relación entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo. Como podemos observarlo, tenemos la profundidad del nivel freático en cada uno de los puntos y la resistencia del suelo, que lo podemos observar en el primer cuadro. Los resultados de la correlación entre ambos, que es en el punto 1, 0.911, punto 2, coeficiente de determinación 0.829, el estadístico de 3.816, el valor crítico de 3.182 y el valor P de 0.018. En el diagrama de dispersión y línea de regresión lo observamos: la profundidad del nivel freático y los puntos de medición. La ecuación de regresión: la ecuación de la recta resistencia es igual a 1.11 más 2.06 por profundidad.
Esta ecuación indica que por cada metro adicional de profundidad del nivel freático, la resistencia del suelo aumenta en aproximadamente 2.06 megapascal. El procedimiento del cálculo también lo tenemos, como lo podemos observar. Tenemos su fórmula donde X es la profundidad del nivel freático, Y resistencia del suelo, X media de las profundidades 5.58, Y media de la resistencia 12.60 megapascal. Tenemos AS desviación estándar de las profundidades 0.59 y SY desviación estándar de la resistencia, el cual nos da 1.21 megapascal. El cálculo del coeficiente de determinación, esto significa que aproximadamente el 92.9% de la variación en la resistencia del suelo puede explicarse por la profundidad del nivel freático. Las pruebas de significancia para la correlación, donde tenemos nuestra fórmula, como el estadístico de 6.266 es mayor que el valor crítico de 3.182, rechazamos la hipótesis nula de que no hay correlación. Existe una correlación positiva fuerte de 0.964 entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo. Esta correlación es estadísticamente significativa. P es igual a 0.018 menor a 0.05, lo que indica que no es producto del azar. El coeficiente de determinación es de 0.929, sugiere que aproximadamente el 92.9% de la variabilidad en la resistencia del suelo puede explicarse por la profundidad del nivel freático. Esto confirma que el nivel freático es un factor crítico que afecta la capacidad portante del suelo. La ecuación de regresión muestra que por cada metro adicional de profundidad del nivel freático, la resistencia del suelo aumenta en aproximadamente 1.97 megapascal, lo que tiene importantes implicaciones para la estabilidad estructural de edificaciones en la zona. Correlación: magnitud de terremotos versus números de réplicas. En este análisis de relación entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas registradas, podemos observar en las tablas el número de terremoto, la magnitud, número de réplicas. A su vez, el resultado de correlación y el diagrama de dispersión y línea regresión. La ecuación de regresión es una ecuación de la recta, número de réplicas igual a 2.28 más 3.12 por magnitud. Esta ecuación indica que por cada unidad adicional en la escala de Richter, el número de réplicas aumenta en aproximadamente 3.12. El procedimiento del cálculo, el cálculo de coeficiente de correlación, podemos observar la fórmula donde X es magnitud del terremoto y Y número de réplicas. X media de la magnitud de 5.36, Y media de la réplica 19.0, SX desviación estándar de la magnitud 0.68, SY desviación estándar de las réplicas 3.16, R es igual a 0.878. El cálculo del coeficiente de determinación, esto significa que aproximadamente el 77.1% de la variación en el número de réplicas puede explicarse por la magnitud del terremoto. Prueba de significancia para la correlación, también observamos la fórmula y nos da un igual de 3.178. Como el estadístico es aproximadamente igual al valor crítico, 3.182, estamos en el límite de rechazar la hipótesis nula que no hay correlación. Existe una correlación positiva fuerte, 0.878 entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. Esta correlación es estadísticamente significativa. P es igual a 0.042 menor a 0.05, lo que indica que no es producto del azar. El coeficiente de determinación 0.171 sugiere que aproximadamente el 77.1% de la variabilidad en el número de réplicas puede explicarse por la magnitud del terremoto principal.
Las ecuaciones de regresión muestran que por cada unidad adicional en la escala de Richter, el número de réplicas aumenta en aproximadamente 4,08. Esto tiene importantes implicaciones para la evaluación de riesgos sísmicos y la planificación de respuestas a emergencias. La interpretación integrada de las pruebas de hipótesis y análisis de correlación. Basándonos en el análisis estadístico, proponemos el siguiente modelo, explicativo para el colapso del edificio. El edificio se construyó sobre un suelo arcilloso con resistencia heterogénea, donde algunos puntos presentaban valores por debajo del mínimo requerido, aunque la media no era significativamente diferente del valor normativo. Las zonas con nivel freático más superficial coincidían con las áreas de menor resistencia del suelo, correlación de 0,964, creando puntos críticos de debilidad estructural. Un evento sísmico de magnitud considerable, posiblemente el registrado de 6,2 en la escala de Richter, generó un alto número de réplicas, correlación de 0,878, que sometieron a la estructura a esfuerzos cíclicos. La combinación de estos factores, suelo heterogéneo, influencia del nivel freático y actividad sísmica intensa, provocó el colapso del edificio, especialmente considerando que su construcción data de 1998 y podría no cumplir con las normativas sísmicas más recientes. Algunas recomendaciones basadas en el análisis estadístico. El estudio geotécnico detallado realiza estudios que no solo evalúan la resistencia media del suelo, sino también su variabilidad espacial, identificando zonas críticas donde la resistencia podría estar por debajo de los valores mínimos requeridos. El monitoreo del nivel freático. Implementar sistemas de monitoreo continuo de nivel freático en zonas urbanas, especialmente en áreas con edificaciones de gran altura. La evaluación de riesgo sísmico incorpora en los análisis de riesgos sísmicos no solo magnitud de potencia, sino de los terremotos. También el número esperado de réplicas, dada la correlación significativa entre ambas variables. Reforzamiento estructural. Priorizar el reforzamiento de edificios construidos antes del 2000 en zonas con características geotécnicas similares a las analizadas. Con esto terminamos nuestra presentación, donde formulamos una hipótesis sobre la relación entre la resistencia del suelo y el colapso del edificio, realizando pruebas de hipótesis para determinar si hay evidencia suficiente para apoyar o rechazar la hipótesis planteadas, calculando el coeficiente de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel freático, y evaluando la fuerza de dirección de la relación mediante un gráfico de dispersión y el coeficiente de correlación. Sí existe una correlación significativa entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas mediante una prueba de correlación. Muchas gracias.